Hello por aquí, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Ari Vlogs. El día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes porque me hace mucha ilusión mostrarles todos los regalitos que me estuvieron trayendo nuestra familia y amigos que asistieron a nuestro gender reveal. Ese día fue súper, hiper, mega, extremadamente bonito, mágico, perfecto. Ha sido el mejor día de mi vida sin dudas. Y nada, o sea, lo disfruté a las mil maravillas. Lo disfruté un montón. O sea, nos llevamos tremenda sorpresota, como pudieron ver en el video del gender reveal, o sea, de la revelación de sexo, que para nosotros fue una enorme, hiper, mega sorpresa porque todo este tiempo, incluso antes de yo saber que iba a ser mamá, nosotros siempre hablábamos de tener un bebé varón. Incluso desde antes ya nuestro bebé varón imaginario existía en nuestras vidas, así que se pueden imaginar el gran trauma la gran sorpresa que nos llevamos ese día. Como pudieron ver, nos quedamos en shock, anonadados, o sea, fue increíble. Pero si les soy sincera, a pesar de que mi sueño siempre ha sido tener un bebé varón, fue de las mejores cosas que me pasó ese día de nuestro baby shower, de nuestra revelación de sexo, porque como no lo esperábamos, o sea, esa sorpresa inesperada para nosotros fue especial, fue demasiado bonito. O sea, pienso que si hubiese salido un bebé varón, como que yo me iba a sentir muy creída, en plan, yo lo sabía. Porque bueno, no les he hecho el cuento, pero desde el día 1 que yo fui a la primera ecografía, según yo, o sea, que tengo de médico lo mismo que de astronauta, nada, según yo, le vi el pipí y vi que era varón. Y desde entonces, pues más asumí que era varón y más le hice creer a todos, todos, que el bebé era varón. Así que imagínense lo que fue que llegara ese día y ver todos los confetis rositas con brillitos caer a nuestro alrededor en plan de que era una niña. Entonces fue wow. Bueno, sin más preámbulos, hoy les quiero mostrar, o sea, les mostré cómo fue ese día y lo bonito que fue todo. Al menos para mí, me encantó, para mí fue un día perfecto, fue un día inolvidable y bueno, así se va a quedar en la historia de nuestras vidas. Y hoy quiero compartir con ustedes también los regalitos que nos estuvieron trayendo ese día, que todos me encantaron demasiado. Si les soy sincera, nosotros hasta el día de hoy no hemos comprado absolutamente nada para el bebé. Lo único que hemos comprado fue, o sea que lo teníamos comprado, eran unas manticas, 3 manticas que les voy a estar mostrando al final del video, y un osito, o sea un peluche que es un gato que se llama Bigotes. Entonces eso es lo que nosotros hemos comprado hasta el momento. Listo, finito, nosotros no hemos comprado absolutamente nada. Yo solo lo que he buscado en Amazon es como que tengo un listado de cosas que tengo por comprar, pero que en el lío de la mudanza, que si nos mudábamos y tal, no había querido comprar para que no fueran más bultos a la hora de mudarnos, pero ya casi me toca hacer la compra como tal oficialmente. Entonces ya les traeré también unboxing de esa compra, así que déjenme saber en los comentarios si quieren chismear y ver lo que compré para mi bebé en Amazon. Entonces nada, sin más preámbulos, quédate en este video hasta el final para que veas todos los regalitos que me estuvieron haciendo. Bueno, a mí no, a mi bebé, así que si no te quieres perder nada, acompáñame. Por aquí les voy a mostrar nuestro primer regalo. O sea, cuando digo nuestro primer regalo, obviamente es de la bebé, pero me lo estuvieron haciendo unos amigos que son muy especiales para nosotros, que son Franci y Obi. Este fue el primer regalo que yo estuve recibiendo para mi bebé y fue justo el día de mi cumpleaños. No lo esperaba jamás. Yo pensé que ella me iba a regalar algo para mí y no para el bebé, y eso me súper mega sorprendió. Y nada, me encantó demasiado, me encantó este regalito, este detalle. Y vino también con una cartica que me hizo llorar demasiado, me pasé llorando. No les puedo explicar la cantidad de tiempo, pero bueno. Sin contar la carta, que fue algo muy sentimental, ellos nos estuvieron regalando este bodicito que tengo aquí tan bonito. Miren qué lindo.
Dice, necesito abracitos. Y bueno, me encantó. Es de 3 a 6 meses, así que ya tienes ropita mi bebé ahí para cuando tenga de 3 a 6 meses, que le sirva este bodicito tan chuli. Y lo otro fueron estos zapaticos que están aquí. Y miren qué bonitos, son dos gaticos. Apenas yo los vi, me acordé de Bigotes porque ya habíamos comprado a Bigotes. Y dije, ah, qué casualidad. Son grises igual que Bigotes y son un gatico. Entonces, este detalle para mí me rompió el corazón. O sea, porque no lo esperaba jamás. Y nada, ellos me lo hicieron. Fueron las primeras personas que me estuvieron regalando una cosita para mi bebé. Pega tanto para niña como para niño. En aquel entonces no sabíamos si era una niña o un niño, porque no habíamos hecho el gender. Entonces pienso que son colores bastante neutros que funcionan con los dos. Decirles que aparte de este regalito, Franci y Obi se han portado con nosotros súper, hiper, mega, extremadamente bien. El gender quedó tan, pero tan perfecto para mí y tan bonito gracias a ellos y gracias a otra pareja de amigos que estuvieron colaborando todo el tiempo desde por la mañana, montando los globos de la decoración, inflando los globos. Eran 84 globos, caballero, era bastante por inflar y con una bomba ahí casi sin aire se pasaron como 1 hora y pico inflando globos. Y bueno, Franci me colaboró, pero demasiado con toda la organización, la compra de las cosas. Bueno, estuvieron viéndolo en el gender reveal. Entonces estoy súper agradecida con ellos por lo tanto que nos han ayudado y que nos ayudaron a que ese día quedara tal cual yo lo soñé. Entonces nada, este fue mi primer regalito y el apoyo de ellos hasta el día de hoy ha sido el mejor regalo, caballero. Tener amistades así tan bonitas que estén al pendiente de ti, que te cuiden, que te mimen, que te apoyen cuando lo necesitas, eso no tiene precio. Otro de los regalos que estuve recibiendo es de otros amigos que no les puedo explicar, se han convertido como en nuestra familia de aquí de Dubái. Y hablo de mi querida Juanita de mi corazón, Juanita, Mailen, Martín, que es el esposo de Mailen, y los niños que los adoro, que son Mayito y Francesca. Entonces, esa familia como un todo nos han acogido aquí en Dubái como si fuéramos parte de su familia, nos han abierto las puertas de su casa de una manera tan sutil, tan bonita, que me encanta tenerlos como amigos y nada, o sea, es de esas personas que uno las encuentra y que dice, wow, me siento como en casa. Entonces cuando uno emigra, encontrar personas así que te, no sé, que te hagan parte de sus vidas, de su entorno y de su familia, valga la redundancia, igual, caballero, no tiene precio. Entonces, esta bolsota que está aquí, que está llena de cositas, ellos me la estuvieron regalando también. Fueron de las personas que me regalaron muy al principio. Y bueno, aquí hay cositas que me dan mucha gracia porque en aquel entonces tampoco sabíamos que era niño o niña. Y hay cositas incluso de varón. Entonces me dio mucha gracia en el gender. Yo se lo dije a Juanita, digo yo, ay Juanita, tú que me regalaste cositas de varón y al final es una niña, pero bueno, no importa. Al final son 2 o 3 cositas y como que es un pulovito y al final el pulovito es rosita, así que yo se lo voy a enganchar como quiera que sea. Entonces les voy a mostrar por arribita las cositas porque es mucho lo que me queda por mostrarles. Esta mantica que es como una colchita así como para traerla y tal, me gusta mucho la textura que tiene, súper suavecita. Vean aquí lo que les digo. Esto es como un pullovercito, entonces como que es como para un niño, o sea, se ve para un niño, pero yo se lo voy a enganchar así mismo a mi niña, así que no importa. Este también me da como mucha vibra de que es para un niño, pero también se lo voy a enganchar a mi bebé niña, aunque sea una princesita, yo le voy a poner este pulovito tan chuli. Por acá también tengo este otro, que esto sí está bastante neutro, funciona como para una niña y un niño. Todos estos regalos, caballero, me los hicieron antes del gender, o sea, pero los quiero incluir aquí porque, bueno, en parte igual fueron regalos. Me encanta la lunita, la nubecita, todo. Es un jueguito porque, vean, viene con este cosito, entonces este está lleno de estrellitas y lunitas y es como el match del pulovito. Me encanta.
Por acá tengo dos son como monitos. Son como monitos, ¿ven? Y son dos exactamente iguales. Vean cómo tiene ahí la parte de las paticas, qué chulo. Caballero, ay, que no he comprado nada y tengo de todo, gracias a mis amistades. Entonces miren, este igual, como es azulito cielo, como que igual funciona como para una niña y un niño. Yo todo se lo voy a enganchar a mi bebé, ¿ok? Por acá tengo estos dos gorritos, miren qué lindo, que igual lo podría combinar tal vez con este, el azulito. Y me encanta igual, o sea, tengo ya ahí gorritos para mi bebé. Por acá tengo este baberito, vean qué bonito, también ahí súper chulo y me encanta el color. Soy fan a los colores neutros, me encanta. Y bueno, de aquí lo que sí me da más graciosita es esto, que es una cajita que trae un par de zapaticos y los zapaticos como que me suenan a que era dedicado totalmente a ser un bebé varoncito. Miren qué bonitos están. Y dicen Pimpolo. Desde que nosotros vimos estos zapaticos, llamábamos al bebé pensando que era varón Pimpolo o Polito. Qué lindo, pero bueno, ahora no es bebé varón, pero igual caballero se los voy a enganchar a mi bebé. Pero miren qué cosita más chula. Pero bueno, cosas que pasan por mi misma culpa por estarle diciendo a todos que era machito según yo y según mi intuición de madre y según mi instinto de mamá. Pero bueno, me equivoqué. Y para terminar con aquí tengo esta bolsita, vean qué chula, qué cosa más bella, preciosa. Y tiene este lacito que se le zafa y dentro tiene un jueguito súper bonito. Ah, mira, aquí metí unas manoplitas. Miren, son dos juegos no, son cuatro. Unas blanquitas, estas que tienen estrellita, estas grisecitas y estas de estrellita. Que esto sí me parece que es juego con este gorrito, porque tienen estrellita y estrellita. Entonces, por ahí puedo hacer muchas combinaciones. Manoplitas de sobra. Y bueno, lo que venía en sí en la bolsita roja es este jueguito de aquí, que les voy a mostrar, vean qué cosa más bonita. Es esta cosita tan linda, vean. Qué lindo, es como un bodycito. Vean qué chuli, qué bonita. Y viene con este gorrito. Es todo un jueguito. Y estos zapaticos. Ay, qué cosa más preciosa, me encanta. Entonces ahí es como que un todo. Y aquí tiene un outfit completo. Entonces todo esto venía en esta bolsa y súper agradecida con esas amistades que tanto por tantas cositas bonitas que venían en esta bolsa. Me encanta. Ah, nuestra familia de Cuba nos estuvo trayendo de Cuba un pequeñito detalle. Son unos ojitos de Santa Lucía de oro para el bebé, para que se lo pongamos. Tú sabes que en Cuba hay como supersticiones de que los ojitos de Santa Lucía son para los malos ojos, para proteger al bebé de cosas malas, y ellos nos estuvieron trayendo ese detallito de Cuba, que lo tengo por ahí adentro y se los voy a mostrar creo al final del video junto con el peluche y las manticas, ¿ok? Entonces sigo, y entonces exactamente el día del gender Juanita también me estuvo trayendo este detalle, que son unos Ferrero Rocher. Yo amo estos bombones, son mis favoritos. Miren la bolsa, qué bonita. La bolsa en la que venía, qué bonita, me encanta. Esto tiene como brillito y por atrás es lo mismo pero sin brillito. Entonces en esta bolsa me estuvo trayendo estos bombones que ya les digo son mis favoritos. Y este ramo de flores bello precioso que antes que se marchitaran quería mostrarles para que quedara de recuerdo, o sea, para que quedara el bonito recuerdo en este video para siempre. Entonces estas flores también me las estuvo trayendo ella, o sea, ella, Martín y los niños que fueron los que asistieron ese día a nuestro gender reveal. Entonces me encantan las flores y me encantó también este detalle súper, hiper, mega bonito. Las otras amistades que les digo que nos estuvieron apoyando todo el tiempo desde por la mañana, o sea que llegaron súper tempranito el día del gender y nos estuvieron colaborando en todo para que quedara perfecto,
fueron Adrián y Lili. Adrián y Lili me estuvieron regalando un detallito que es como un rascaencías, que igual lo tengo por allá adentro. No sé exactamente dónde lo tengo, se los voy a mostrar al final porque ahora tengo un reguero aquí que me cuesta pararme. Entonces cuando me pare a mostrarles las cosas que tengo allá guardadas como la mantica y tal, voy a cogerlo para mostrárselos también. Y bueno, nada, una de mis roommates y bueno, que se ha convertido también en parte de nuestra familia de amigos aquí, que es la Flaca. Ustedes conocen la Flaca, yo la estuve entrevistando en uno de mis videos, que era el tag del emigrante. Me estuvo trayendo este trío de cositas tan bellas, preciosas, que me encanta, porque estos colores yo los amo. Ella sabe que amo el verde, es nuestro color favorito, el de ella también, pero el color verde pistacho a mí me parte el corazón en mil pedazos. Entonces ella me comenta, todos me comentaban en plan, Ari, que no sabíamos si era niño o niño, entonces no sabíamos qué comprar, si algo que pareciera más de una nena que de un bebé varón, y entonces como que iban a lo neutro. Y vaya, estos colores como que me parecen súper lindos y como que funcionan con todo, porque bueno, a pesar que son aquí camiseticas, como que le pones un bodycito por debajo y se ve como más cute, como más femenino. Entonces me encanta, vean, son tres. Otro de listicas abajo con un osito y este que está lleno de ositos completos. Y es de 6 a 9 meses, entonces como que va a tener mucha ropa ahí para cuando esté más grande. Eso es muy bueno porque según me han dicho los bebés crecen volando rapidísimo, y como que si les compras muchas ropitas ahora bien de pequeño, como que se le van a quedar muy rápido. Entonces es como gastar dinerito por gusto. Entonces en mi gender también asistieron mis roommates que llevan conmigo viviendo todo un año conmigo y con Carlos, y gracias a ellos hablábamos bastante y hemos perfeccionado mucho nuestro inglés, hemos hablado mucho con ellos y gran parte del inglés que sabemos un poco se lo debemos a ellos. Y bueno, quise invitar a mis roommates porque han sido bastante especiales para nosotros durante todo un año, y hasta me ha dado cosita irme de la casa, irme de aquel apartamento por las personas, o sea, entonces los invité a nuestro gender y también me estuvieron trayendo regalitos. Rebe, que es de Irlanda, siempre ha sido súper bonita conmigo, siempre me ha regalado chocolate, siempre como que es muy detallista y está como muy al pendiente de cada detalle, si es tu cumpleaños, si es Navidad, si esto, si lo otro, normal, sin ser ninguna fecha importante, ella como que siempre me regalaba un chocolatico, alguito. Entonces me estuvo trayendo estas cositas tan lindas también el día de la fiestecita del baby shower. Vean, son baberitos y son tres. Uno, este amarillito que me funciona con algo que les voy a mostrar ahora, y este otro, son elefanticos. A mí los elefanticos me encantan. Entonces por aquí, más otro que tengo por acá, ya tengo 4 baberitos, o sea, bastante. Tengo bastantes baberitos para mi bebé. Yo creo que ya no tengo que comprar más baberos. Ella también me estuvo trayendo este jueguito que es como un chorcito. Vean, este chorcito lleno de solecitos, con este pulovito que tiene un solecito también y una jirafa, y es para de 6 a 9 meses. O sea, me han comprado cositas que me van a funcionar súper bien, porque ya cuando la bebé está un poquito más grande, si se va rapidito en estos meses de 0 a, no sé, a 2, 3 meses, ya va a tener ropita que le sirvan para esa otra etapa. Así que yo encantada y feliz de la vida. Y también me estuvo trayendo este trío de bodies. A mí los bodies me encantan, caballero. Y esta piececita de aquí abajo, de que sea con broches, me va a facilitar muchísimo la vida, debido a que cuando yo le ponga a la bebé estos bodies, simplemente va a ser como desabotonar esta pieza de aquí abajo, estos broches, y listo. Le levantas un poquito el pulovito, la cambias y no tienes que quitarle todo el body para cambiarla. Entonces me parecen súper prácticos, y ser blancos, o sea, que funcionan con todo, me encanta. Igual es de la etapa de 3 a 6 meses, lo dice por aquí, de 3 a 6 meses, así que cantidad de cositas para cuando esté más grande. Entonces, otras de mis roommates, que al principio como que yo no compartía tanto con ella, pero luego empezamos como a tener un poco más de química como tal, y hablamos muchísimo, muchísimo, y gracias a ella también me ayudó, como sabe también un poco español, como que me podía corregir y tal, y
con ella igual aprendí inglés, entonces le agradezco bastante. He convivido con ella durante todo un año. Son buenas roommates las dos, tanto Rebe como Meli. Y Meli también la invité a mi gender reveal. Me trajo esta caja que es un jueguito. Me gusta porque tiene muchos colores y bueno, nada, cuando la nena esté un poquito más grande, que ya sepa un poquito jugar y tal, ya tiene su primer jueguito aquí. Dice bingo, o sea, no sé cómo se juega. Ya averiguaremos cómo se juega y enseñaremos a nuestra bebé a jugar este jueguito. Y bueno, también le podemos hasta enseñar un poco, incluso los colores, no sé. Es como un jueguito de bingo. Ella me dijo que era algo del Gia, Gia, yo, o como que cantaba también por dentro, parece que tiene una cajita de música, no lo sé. Lo abrí el día del gender, pero nada, lo dejé para después echarle un mejor ojo y hasta el día de hoy no le he echado un ojito a esto. Tengo que verlo bien y bueno, nada. Cuando la bebé esté súper pequeñita, como que no lo voy a usar, pero después yo sé que sí le va a dar mucho uso. Así que me encantó este regalito también. Así que gracias, Meli. Otros de nuestras amistades de aquí, o sea, igual se han convertido en personas bastante buenas y bastante especiales acá. Es Julito y María. Julito y María me estuvieron regalando esta cosita de aquí, que cuando yo lo vi entre todos los regalos yo dije, ¿quién me trajo esto? Y yo dije, ¡ay, qué lindo! Se me explotó el corazón en mil pedazos cuando yo vi esta bolsita que está aquí. Porque desde la bolsita hasta lo que hay dentro está súper bonito. Y cuando yo vi esta cosita, que a mí me encantan como estos tonos así pastel morado, entonces le pusieron hasta perfume. ¡Qué chuli! No sé, no lo logro descifrar. No logro descifrar qué bichito es porque me suena a unicornio, pero no lo es. A puerquito por la naricita, pero entonces tiene dos tarritos acá. Es como que trae una dona ahí de chocolate, no sé. Me suena al bichito que sale en las películas de las Barbie de Fairy Tail, algo así, que son como mucha fantasía y hay un bichito que como que vuela y es como muy cute. Ay, me encanta, me encanta, me encanta este peluche, lo amé. Lo amé, lo amé, lo amé. Así que, Julita y María, me encantó el regalito de ustedes. Mi bebé lo va a amar, 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 amar y está súper suavecito. Entonces, muchas gracias por este regalito tan bonito. Por acá tengo otro set como de jueguito. Me lo estuvo regalando Albert. Albert es el programador que yo estuve entrevistando por acá por el canal. Y nada, también lo invitamos a nuestro gender reveal y él me trajo todas estas cositas súper lindas. Esto de aquí es como para rascarse las encías, ustedes saben. Vean ahí el bebé como está gozando, rascándose las encías, que cuando los bebés empiezan a salir los dientecitos como que necesitan de algo para rascarse. Yo decía, pero ¿cómo puede ser? Y es que aquí dentro es como gomita y vean qué chuli, es como una cestica llena de papas fritas. Ay, me encanta. Y entonces nada, que lo agarre y que se dé ahí bastante las encías hasta que le salgan los dientes. Me estuvo trayendo esto que me parece súper útil y súper práctico. Yo había puesto un set ya de cositas así de como tal de tipo un neceser con peinecito, cepillito, limita de uña, pero creo que esto no lo tenía, no sé, no estoy segura ahora. Ustedes saben que ellos a veces crecen con las uñitas largas o le crecen muy rápido. Y bueno, nada, ya aquí tengo un corta uñas y me parece súper interesante que esto de aquí es como una lupita. Entonces, específicamente es para un bebé y es como para verle bien mediante este cosito que es como una lupita, la uñita. Y pues lo otro fue esto, también me lo estuvo trayendo Albert, me encanta. Hace bastante bulla, ustedes saben que a los niños les gusta como mucho estas cosas y cuando uno le hace como un poco de ruido, ellos se ríen y se mueren de la risa. Y también me gusta porque tiene esta estrellita que me imagino que también se puede anexar aquí a esta parte. Y lo otro que me encanta es que igual todas las llavecitas que trae, todas estas son llavecitas y son de distintos colores, que cuando se esté aprendiendo los colores igual por aquí le podremos enseñar los colores a nuestro bebé. Entonces esto me parece súper útil y súper práctico, me encantó de verdad. Gracias, Albert. Este otro bodycito que tengo por acá, yo se lo estuve regalando a Carlos.
el día del gender. Vean qué lindo el mensaje que dice. Y se me hizo bastante bonito regalárselo a Carlos el día del gender. Se lo regalé dentro de esta bolsita y me encantó el detalle. Viene siendo más bien como un regalito de la bebé para su papi. Entonces me encantó regalarle a Carlos esta cosita, este detallito. Y otra de las personas súper, hiper, mega especiales que tenemos acá y que no les puedo explicar, yo siempre hablo súper, hiper, mega bien de él, y es nuestro casero, más que nuestro casero, nuestro amigo. Pero bueno, lo conocimos y nos hicimos amigos gracias a que él fue el que nos rentó durante todo un año ahí en KG Tower. Y hablo del famoso italiano, hablo de Fabio. Fabio ha sido una pieza súper, hiper, mega fundamental en nuestro avance y en nuestro crecimiento, tanto con el idioma como con el negocio aquí en Dubái. Entonces, lo queremos mucho, 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 mucho. Carlos no les puedo explicar lo que ha perfeccionado el inglés por el simple hecho de hablar todos los días constantemente con Fabio de esto mismo del negocio. Él para nosotros es un amigo súper importante acá. Igual no podía faltar en nuestro gender reveal y no pudo estar todo el tiempo, no pudo estar en la mejor parte, pero no dejó de venir. Y cuando yo abrí la puerta y vi que era él, me entró una súper alegría enorme cuando lo abracé, porque es que él es muy, muy especial para nosotros. Entonces vino súper bonito porque me estuvo trayendo una bolsa que ahora no la tengo aquí porque tuve que botar muchas bolsas. Ese día fue un caos con basura, o sea, con bolsas, con de todo. Y me trajo este otro paquete de Ferrero Rocher, o sea, esto me los estuvo trayendo Juanita y estos de aquí me los estuvo trayendo Fabio. Y él se apareció con esto y otra caja de bombones que son los que a Carlos le encantan, que son Ferreros también, pero de coco. Entonces estos son mis favoritos. Y el otro, el que era un corazón, me dolió bastante porque me gustan los chocolates y me gusta como tal este tipo de detalles, pero estuvimos asistiendo recientemente a una de las consultas de nuestra bebé y le quisimos llevar, como ya teníamos bastante, le quisimos llevar ese, ya que el estuche era un corazón súper bonito, se lo quisimos de llevar de detalle a la doctora. Y otra de las cosas que trajo Fabio en sus manos, junto con la caja de bombones de chocolate, que yo cuando lo vi me quería morir. Vean qué bonito, esto es muy lindo, muy, muy, muy lindo. Yo me derretí cuando lo vi con este oso de peluche. Él le estuvo trayendo a la beba este oso de peluche que está súper lindo, súper suave. En fin, me encanta. Yo lo quiero para mí. Le voy a decir a mi bebé que me lo regale cuando nazca. Entonces esto me encantó, me derritió en el alma en miles de pedacitos, caballero. Entonces voy a ir rápido al cuarto para traerle lo único que nosotros le hemos comprado al bebé. La vida como que, vaya, como que somos afortunados porque vean todo este montón de regalos y de ropita para mi bebé y nosotros ni siquiera hemos comprado nada y tenemos de todo, de todo, de todo. Y pienso que aquí está el valor de tener personas tan bonitas y tan buenas a nuestro alrededor, con todos estos detalles tan bonitos que nos trajeron el día de nuestro gender reveal. Entonces, nada, vean, esto de aquí, esta cajita de aquí, fue la que nos estuvieron trayendo nuestra familia de Cuba. Los ojitos de Santa Lucía. Es de oro, tengo que comprar como un emperdiblito, como un sujetador para podérselo poner a la ropita. Esto de aquí es el rascaencías que nos estuvieron regalando nuestras amistades Adrián y Lili. Vean qué bonito. Ella me dijo que lo estuvo comprando así como bastante neutro, porque igual no sabían si era niño o niña, y es como que para que les pudiera funcionar si era un sexo o el otro. Hace como ruidito porque tiene como unas bolitas ahí. Y bueno, al final es una niña y me encanta que tenga estos colores moraditos y como azul cian. Me encantó este regalito también. Y vean qué cosita más bonita y bella. Miren estos zapatos. Ay, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. Esto me lo trajo una de mis roommates, Rebe, que ella me trajo un regalito el día del gender reveal y bueno, no le bastó. Y luego fui al KG Tower y me tenía esta cosita. Me partió el corazón en mil pedazos porque yo le dije, Rebe, pero si ya tú me regalaste, ¿por qué más no te hubieses molestado? No sé qué, pero bueno, ella me tenía el regalito y bueno, nada, yo súper agradecida.
Me encantaron los papaticos de la Chloe. Y esta otra cosita bonita que tengo por aquí que me encantó desde la caja, vean. Me encantó, me encantó, me encantó porque es moradita y yo amo el moradito. Y esto me lo estuvieron trayendo también unos amigos que faltaron lamentablemente al gender reveal por cuestiones de trabajo. No pudieron venir, pero luego vinieron. Y me trajeron esta cosita linda también, vean. Son unos bodies. Son 2 bodies para la bebé. Este es... Bueno, la cámara no se alcanza a ver el color real, pero es un malvita así bien claritico. Tal vez como la hojita, un pelincito más clarito. Está súper bonito. Y pues este otro, o sea, son casi iguales. Lo que este tiene un detallito aquí, como si fueran unas uvitas. Y este es como amarillito, huesito, así. Me encantaron el colorcito de los dos y esta piececita de aquí, que es súper práctica a la hora de cambiarlos, creo que se lo dije en un video. Y la talla es de 3 a 6 meses y este también, así que la Chloe ya tiene ropa ahí para cuando crezca. Y lo otro que me estuvieron trayendo es esta, que es como una mantica. Y vean, me encantó porque Marien, esta me la trajo Noel David y Marien. Fueron los amigos nuestros que no pudieron venir porque ese día trabajaban y no pudieron venir al gender reveal. Y vean qué bonito, aquí tiene un elefantico. Y ella buscó la mantica que también tuviera el elefantico. Súper detallazo. Y con cositas moraditas porque dice Ari, lo compré así moradito porque yo sé que el moradito te gusta. Bueno, me encantó este regalo. Así que también súper gracias mil para Marian y Noel David que me trajeron esta cosita. Para la Chloe. Y ahora sí, se acabaron los regalos. Bastante ya tiene. Todo el mundo le ha hecho regalitos a mi bebé. Estoy muy feliz y muy contenta. Rebe me trajo esto en amarillo porque ella es fanática, le encanta el amarillo. Y me ha comprado todo en amarillo. Lo del gender reveal también era amarillo. Entonces nada, hasta aquí los regalos de mi bebé. Es una afortunada ella. Y bueno, por aquí vean el gato Bigotes. Es lo único que nosotros le hemos comprado al bebé. En aquel entonces pensamos que era varoncito y estuvimos comprando este gato. Y bueno, nada, Bigotes tiene por lo menos las hojitas rositas. Como que siempre asocian a que las niñas rosita, que mi niña no va a ser muy rosita, porque yo solo voy a inculcar desde pequeña que no le gusta el rosa. Que no le gusta el rosa, que no sea como todas las niñas, como yo, que no me gusta el rosa, cuando más el rosa palo. Entonces, Bigote es el peluche que le hemos comprado a nuestra bebé hasta el momento, el único. Estas manticas de por acá, que están súper mega lindas, que en sí no era ni para la bebé, era para las rentas, lo que al ser tan bonitas y tan suaves, cuando supe que iba a ser mamá, pues me quedé con ellas para la bebé. Esta otra que está acá, que también tiene la tela súper suave al tacto, es como si fuera peluche. Igual está llena de flequitos, ahora mismo no la voy a abrir porque me doblar y no me parece. Ustedes saben las señales de la life, de la vida. Me encanta esta y es rosita palo. Yo sí, el rosa palo para mí no forma parte del rosado, entonces, o del color rosa. Entonces a mí el rosa palo sí me encanta, me encanta, me encanta. Entonces esto fue como una de las señales que nos dio el universo de que iba a ser una niña y nosotros la ignoramos totalmente. Entonces son 3 manticas en total, que en sí ya les digo, la verdad verdadera no la estuvimos comprando para la bebé, simplemente las estuvimos comprando para las rentas, pero yo las vi tan bonitas que cuando supe que iba a ser mamá me las quedé para mi bebé. Y todos los regalos, sin mis invitados saber, sin mis amistades saber que eran para una niña, para un niño, me encantaron, me encantaron, me encantaron, me encantaron demasiado. Todos, 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 todos se los voy a poner a mi bebé. Luzcan como estos pulovitos que les estuve mostrando al principio, que tal vez parecen un poco más de varoncito. Igual se los voy a estar poniendo a mi bebé. Le pondré algo muy femenino entonces en la cabecita, algo que rompa un poco la idea esa de que el pulovito está como un poco masculino y tal, pero bueno, yo sin ningún tipo de prejuicios, yo se lo voy a poner sin ningún tipo de problemas. Y todos estos regalos que ven aquí, que les mostré, los va a disfrutar mi bebé y también va a estar súper, hiper, mega feliz
de las personitas que les regalaron esto, porque yo me voy a encargar de decirles, y aparte de eso va a quedar este video para siempre de evidencia de todos los regalos de nuestros amigos que le estuvieron haciendo a ella sin antes nacer. Y bueno, ese es uno de los principales motivos. Voy a traerme, a este le pusimos, el gato se llama Bigotes, y a este le pusimos Mariquigno, porque como les decía, este nos lo regaló Fabio, y él siempre dice Mariquiña, Mariquigno, Mariquigna. Menina, cuando se va a referir a la niña o al niño, decía, una menina, un menino. Pero me gustó más Mariquigno para el oso que menino. Entonces, menino me suena más a gatico. Y ya les digo, quise hacer este video más que nada para llevarme este recuerdo tan pero tan bonito de todos estos regalos, y que se quede para siempre en la plataforma de YouTube, para cada vez que yo los quiera ver no tenga ahí que forzar mi memoria. Y ustedes saben que yo soy Toris y todo se me olvida. Pero bueno, ese día yo sé que no se me va a olvidar nunca. No, es un día inolvidable y lo será por siempre. Pero bueno, ahí estará en la plataforma de YouTube, y cuando yo quiera ver este video o se lo quiera mostrar a mi bebé cuando ya esté grande, vea todos los regalos que le hicieron sus amiguitos sin antes conocerla, nuestras amistades que han sido de 10 con nosotros. Entonces estamos maravillados y súper, hiper, mega felices con todos estos regalitos tan bonitos. Entonces nada, hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado, como siempre, no olviden suscribirse, darle like a la campanita de notificación para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo videito. Y sin más, nos vemos en el next video por aquí, por mi canal, por Ari Vlogs. Les mando como siempre muchos abracitos de los míos aplastantes y un montón de besos, y agradecerles también a ustedes infinitamente por los comentarios tan bonitos que me han dejado por las redes sociales. Y nada, decirles que a partir de este momento igual yo voy a estar incluyendo este tipo de contenidos de mamá como tal aquí en el canal. O sea, voy a seguir creando contenido de Dubái, voy a seguir un poco la misma línea, pero yo les comenté que este año sí quería empezar igual a introducir nuevas temáticas en cuanto a los videos, en cuanto a belleza, moda, skincare, hacer más vlogs del día a día, nada, cositas como más más de estar acá en casa, en la cocina, haciendo quehaceres, cositas, en la calle, bueno, donde sea. Igual cuando vaya a algún lugar bonito, igual le voy a mostrar lugares bonitos. Pero que sí sepan que ahora que voy a ser mamá, igual voy a inclinar también parte de mi contenido a este tipo de temas, como de la mamá, bebé, cositas que compre, igual unboxing, todo eso estará en el canal. Así que ya saben. Nada, les mando un montón de besos y nos vemos en el próximo video y en los próximos videos que vienen. Bye.